Bueno, ahí empecé a grabar, pueden ir poniendo el presente. Pasando, hoy va a ser la última clase de práctica. El viernes vamos a tener de manera presencial y si alguno no puede, bueno, igual voy a habilitar el Zoom para que puedan rendir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que mencioné, el recuperatorio o el rendir el segundo parcial. Martes que viene va a ser clase de consulta, que va a ser presencial, en la facultad. Si alguien quiere preguntar por Zoom, yo la computadora, como mostré ayer, la voy a tener abierta. Miércoles viene el segundo parcial de teoría. Y el martes 16 es el parcial práctico. El 17 quedaría en principio para recuperatorio de teoría y después el 23 recuperatorio de práctica. Esas son las fechas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo estoy grabando igualmente para que cualquier cosa lo... Sí, yo, profe. Sí. ¿Se acuerda que le había dicho yo, profe, que el 16... No ibas a estar. Claro, yo no voy a estar porque voy a estar trabajando. Todavía tengo que ver qué horario tengo allá en mi trabajo, qué horario me toca como para, si fuera el caso, pedir permiso, digamos, para que me dejen rendir. La mayoría de las veces siempre me dejan rendir, pero bueno, las últimas dos que virtual, ¿no es pedí cierto? no me las negaron. ¿Cómo? Virtual, en tu caso rendirías virtual. O los Sí, parciales anteriores. el tema es que, claro, porque si no yo bajo hasta el 25 de noviembre recién. Bueno, fíjate si podés rendir de manera virtual y si no, ponemos alguna fecha ahí para hacerlo. No, sí, o sea, si fuera el caso de que por X motivo no me dieran permiso, lo que sea, yo de última me contacto con usted antes, como para rendir de forma virtual, pero en otro horario que usted pueda, digamos. Bueno. Sí. Dale, que anda avisando nomás. Queremos darle todas las ¿Listo, posibilidades que existan. Así que, bueno, ¿Listo, profe? anda avisando nomás. Igual el viernes va a rendir ahí, para que ya tenga Sí, un el poco viernes de, sí, sí, estoy. para que ya tenga un poco más de precisión. Bien. Bueno, vamos a hacer un repaso muy rápido de los conceptos. Ya lo vimos ayer de manera presencial, la carpeta que vinimos usando durante todo el año. Repasando es la longitud de pandeo, esta que está acá. Es una longitud que no es real. ¿Se acuerdan que ayer yo les decía que la longitud material es la que vamos y medimos? La longitud de pandeo es una longitud ficticia, una longitud que no es real. Yo le había explicado que en ese momento ocupamos la denominación de las letras de SK, significa exactamente lo mismo, alfa por L. Es lo que nosotros vimos este año con el apunte de teoría LE, longitud equivalente. Era una función de la vinculación. El valor estoy explicando porque tienen esta carpeta para tener un ejercicio también para repasar, ¿no? Habíamos visto que la teoría de Euler, con el desarrollo teórico, básicamente era todo el desarrollo para llegar a que es una columna articulada. Y ahí que teníamos que la carga crítica era el módulo de elasticidad por la inercia mínima al cuadrado dividido LE, lo tienen en el apunte ustedes, lo dejo acá, en el apunte ustedes lo van a tener como LE al cuadrado. Es lo mismo, sigue siendo la longitud del pandeo. Entonces, habíamos visto también ayer con la tabla lambda omega, a los que estaban de manera presencial yo les di impresa la tabla, que el método lambda omega era hasta esbeltez 250. Habíamos hecho un repaso de qué significaba cada uno de esos coeficientes, que en la teoría ya se había explicado también, que era la longitud real
multiplicada por un factor, lo que hacía era una vinculación de una columna que no era articulada, la transformaba en una articulada. ¿Sí? Una longitud ficticia, una longitud que no es la real o la que se mide. Eso ya se vio en teoría, lo vimos ayer. Ayer también definimos qué era esbeltez. La esbeltez era la longitud de pandeo, la longitud equivalente, acá arriba, dividido el radio de giro mínimo. También habíamos llegado a la misma conclusión, que era adimensional, no tiene unidades. Este ejemplito, que es el que doy siempre, lo vimos ayer en la esencial, que si tengo un área de 5 por 5 de 2,5 metros, el área es igual que el área que está acá abajo, es 1 centímetro por 25, y los dos tienen un área de 25 centímetros cuadrados. O sea, esta área es 25 centímetros cuadrados, y esta área también es 25 centímetros cuadrados. Vimos esa diferencia entre lo que era comúnmente llamado un elemento robusto o un elemento esbelto. También calculamos los radios de giro en función a... Bueno, primero había que calcular la inercia mínima, de esa manera calcular el radio de giro. Calculando la inercia mínima, a ver, ahí. Calculando la inercia mínima, obtenimos el radio de giro. Con el radio de giro calculábamos la esbeltez. De la misma manera lo hicimos ayer también con las dos secciones. La inercia mínima, calculamos el radio de giro mínimo, llegamos a una esbeltez. ¿Qué nos definía entonces la esbeltez? La esbeltez lo que nos definía era la relación que hay entre la longitud de pandeo, no la longitud real, de la forma que tiene ese material. Y es más o menos esbelto, lo vamos a ir viendo con el tiempo. Bueno, también explicamos que la fórmula del método lambda omega, esta fórmula que está acá, ahí, lo que hacía era multiplicábamos la misma ecuación que teníamos nosotros cuando vimos la ley de Hooke, calculamos la tensión en la carga sobre el área, multiplicado por un factor llamado omega. ¿Qué era el omega? Ese omega estaba en función de la esbeltez. Y la esbeltez está en función a la longitud de pandeo, a la forma que tiene ese material. La longitud de pandeo, de vuelta, relacionado con la vinculación. Entonces, este repaso es muy rápido de lo que vimos ayer. Bueno, vamos a ver cómo se hace el dimensionamiento. Este primer ejercicio, el que ustedes van a ver en la carpeta acá, bueno, obviamente este ejercicio, ¿se acuerdan que ayer lo conversábamos con los que estuvieron en forma presencial? Una cosa es que le muestren todo planteado y no saben qué iba primero, qué iba después. Entonces yo lo que hice, este mismo ejercicio, lo hice paso por paso, para que no lo iban a ir viendo en el pizarrón, ¿no? Dimensionar con el método lambda omega la columna de la figura con un perfil normal doble T. Por lo tanto, tenemos que tener el perfil normal doble T, esta tabla lambda omega. Acá le hice, ya que estaba, le hice recordatorio. El omega está en función a la esbeltez. La esbeltez está en función, ahora fíjense que ya le puse longitud equivalente para usar el mismo apunte, la misma letra que tienen en el apunte ustedes. El radio de giro mínimo y la longitud equivalente está en función a la vinculación. Por lo que repasamos recién. La fórmula, tensión admisible, omega por la carga dividido el área. Ayer vimos que esto significaba que mayoraba la carga a fin de tener en cuenta el efecto del pandeo. Haciendo pasaje de términos, vemos que el área necesaria
es igual a el omega por la carga dividido la tensión admisible. Tenemos dos incógnitas en una sola ecuación. Porque el omega, en función de la esbeltez en función de la longitud equivalente, y llegamos de vuelta al radio de giro mínimo. El radio de giro mínimo depende de la inercia y del área del material. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué podemos hacer? Un primer tanteo. Uno dice, bueno, 2,80 m, un poquito más alto que lo que sería una casa, 30 toneladas, es mucho. Y bueno, vamos a poner un perfil, ejemplo, 80. Tanteo. ¿Saben qué es tanteo? Tanteo es tanteo, ¿eh? Es mucho, si es poco, ahora nos vamos a enterar cómo sabemos si nos fuimos muy alto o nos quedamos muy bajos. Primer tanteo decimos, bueno, vamos a suponer un perfil normal 80. Si vamos a la tabla de perfiles, ven que estoy en el doble T, perfil normal 280, sería eso, tenemos acá. Yo ayer les explicaba también, no hay manera de errarle. No estamos trabajando, bueno, voy a hacer así. No estamos trabajando con el pandeo, siempre trabajamos con el de menor inercia, el de menor radio de giro. Por eso lo van a ver en las carpetas, lo que escribía yo ayer, tomaba el trabajo siempre de cambiarle el mínimo y ponerle con otro color. Entonces, si adoptamos, o suponemos, no adoptamos, perdón, no adoptamos, suponemos un perfil 280, el radio de giro que nosotros tenemos es 235. Entonces, bueno, vamos a ver, 245. Radio de giro mínimo, 245. Entonces, calculamos la esbeltez, la longitud equivalente y el radio de giro mínimo. ¿Cuánto es el factor SA para esta situación que es empotrado articulado arriba? No lo habíamos visto también en la teoría y lo que estaba mostrando hoy al principio. Le muestro que lo que estamos viendo ahora en la práctica son lo que ya, o lo que tienen en el apunte, ¿no? 0,7. Empotrado acá abajo, articulado ahí arriba. Los 7 por 280, abajo en centímetros. Acuérdense, acá es metro, acá en centímetros. 2,45 era el radio de giro mínimo. Por lo tanto, hago el cálculo. Centímetro con centímetro se va. Y luego que la esbeltez es 80. Voy a la tabla lambda omega, 80, y me dice que, a ver, que estaban de manera presencial, sé que pasaron todo esto, lo que no estaban de manera presencial les muestro. La esbeltez está dado en este caso por las decenas y acá las unidades. Es decir, que si yo tengo una esbeltez de 134, voy a ir 130, y 134, la esbeltez va a ser 0,3. La esbeltez del omega. El T134, el omega 0,3. No me di cuenta de repasar primero esto. Entonces, nos dio que era una esbeltez de 80. Yo voy a la tabla lambda omega, 80. El omega es 1,55. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo llegué a la lambda omega? ¿O se entiende? Es doble entrada. Entro con los... Se entiende, profe. Bueno. Entonces 1,55 de omega. Voy, reemplazo la fórmula, 1,55 por 30.000 kilos, toneladas, lo paso a kilos, dividido en 1.500, que es la tensión admisible, me da que
necesitaría, adoptando una incógnita, la otra, me dice que es 31 centímetros cuadrados. Y si vamos a la tabla de perfiles, acá, por el área, como que me estaría dando realidad, necesito un perfil de 200. Pasó. No podemos adoptar uno de 200, porque una de las variables era para el perfil 280. Lo digo de vuelta. Nosotros supusimos que podía llegar a ser el perfil 280. Adoptamos una de las incógnitas para el perfil 280. Entonces, con el dato de un perfil 280, llegamos a que necesitamos un perfil 200. Algo no anda, ¿no? Entonces, ejemplo, 280, perfil 200, fíjense, este es el que supusimos, el que nos daría con el supuesto. Entonces yo lo que hago es achico esa diferencia entre el que supuse y el que me dio. Un segundo tanteo, perfil 240. Perfil 240 tiene un radio de giro mínimo de 220. Vamos al segundo tanteo. Entonces, de vuelta, con una incógnita supuesta, adoptada de un 280, supuesto, nos da 200, voy a un intermedio, 240, un radio de giro 220. Hago lo mismo, longitud de pandeo, me da que es 89, la esbeltez, y con la esbeltez 89, el 9, el omega 1,69. Y el omega 1,69 saco el área necesaria, la voy achicando entre lo que supuse con lo que me da, me dice que ahora necesitaría un perfil 20, o sea, el área de 33,8. 33,8 y es apenas un cachito más grande que el 200. Me quedo corto. Entonces, vamos a ver. Yo supuse un 80, me dio como que en ese valor supuesto 280 necesitaba 200. Muy separados los valores. Uno más chico, 240, y me dice que en principio necesitaría algo parecido a 200. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y hago el último tanteo para verificar en realidad, porque yo ya sé que si 33,8 ya era chico, con el 220 me daría. Entonces, ¿qué hago? Verifico. Este tercer tanteo que estoy haciendo acá en realidad ya es más una verificación que con el 220, el valor supuesto 220, me da como resultado el 220. Perfil normal 220, voy a la tabla, 220, me dice que tiene un radio de giro 202. Siempre el mínimo, ¿eh? Siempre el radio de giro mínimo. 202. Bueno, yo supongo 202, calculo la esbeltez, 7 por 280, o sea, la longitud equivalente, radio de giro, me da un omega de 97, 97, el omega, perdón, lambda, esbeltez, lambda, 97, de vuelta, calculo la esbeltez, 97 de lambda, 90,
7, este sí es omega. Omega 1,84. 1,84 de omega. Calculo el área necesaria para ese omega. 36,8 me daría el área necesaria, el valor supuesto del 220. Después verifico acá que el 220 cumple con esa condición. ¿Entiende? Entonces, a ver si me alcanzan a ver por ahí en la cámara. Si yo supongo un valor acá, el primer tanteo me da acá arriba, lo achico este, y van a ver que este se me vuelve a achicar hasta llegar a un valor, convergen los dos. Si alguien pregunta, ¿y cómo hago si me voy muy arriba, muy abajo? Y lo que le va a pasar, por ejemplo, si ustedes hubieran dicho, primer tanteo 425, capaz que le da un perfil de 140. A 425, 140, mucha diferencia. Entonces, achiquen, le va a achicar esto. Achiquen, ¿entiende? Si ustedes, el valor supuesto, les muestro lo que pasó acá. Achico un poquito esto para que se vea. Si el valor supuesto es 80 y le da como resultado que necesitan un perfil más chico, tienen que hacer del supuesto achicarse un cachito. Y fíjense que después del 200 nos pasó al 220. Verificamos incluso con el 220, ¿se acuerdan? En realidad, yo le fui haciendo otro tanteo más para que ustedes vean qué es lo que está pasando. Capaz que yo ya de entrada, después de que ustedes, capaz que con los ejercicios de la práctica digan, no, a ver, si yo supuse 280 y me dio 220, y tal vez la apuntarían al 220 o al 240. Bueno, tanteos. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. Entonces, una la estimamos, vemos qué resultado nos da. Perfil 280 nos dio el 200, segundo tanteo 240 y nos daría un 220. Fíjense que acá verifiqué con el 220, los datos del 220 me dio el 220 que corresponde. Por lo tanto, sería la respuesta acá, un perfil normal doble T 220. ¿Alguna pregunta? Una sola fórmula, bueno, no, una sola no, porque hay que calcular la esbeltez a las veces y cambia el radiogiro, ¿no? ¿Vamos a otro? Fíjense que acá en la ¿Preguntas por ahora? No, práctica, profe. fíjense que acá en la práctica yo le di este ejercicio el día que hubiera sido presencial, y esto ya lo hicieron solos, así que este que está acá yo no lo hice, para que ustedes lo puedan leer también de esta carpeta y lo puedan practicar también. Un ejercicio más resuelto. Vamos a otro ejercicio. Y este, fíjense qué es. Profe, ¿Quién dijo que iba a hacer una consulta? yo le quería preguntar si, o sea, cuando hay un doble empotramiento, K valía 0,5, ¿no? Sí. Listo, profe. Gracias. Eso no vale. Acá está, fíjense. Les recuerdo que lo único que tienen que tener presente, nada más, se lo recuerdo una vez más, ese año para la práctica la fórmula SK. Lo mismo, un alfa por L. Eso nosotros le llamamos longitud equivalente por L. Solo les muestro, cambió las letras nomás, pero la fórmula, el concepto es el mismo. Vamos a este ejercicio. Ahora yo les voy a mostrar qué pasa cuando en realidad este ejercicio, como les dije, adoptamos un perfil bastante grande y necesitábamos uno más chico. Lo hice al revés. Mencionar con un método lambda omega, un perfil también doble T, ya así no ando subiendo y bajando las tablas. 35 toneladas, pero este está entrado acá abajo y libre arriba. ¿Cuánto era el K?
ver si se alcanza a ver. Bueno, era este. La longitud equivalente es 2 veces, o sea, el K2. ¿Sí? Potrado libre, 2. Ahora, ustedes dicen, bueno, a ver, si vienen pensando en este, era 30 toneladas, 2,80 m, y este uno dice, es más cortito y más carga, pero es libre, entonces arranco con un perfil 300. Ese, uno va a decir, sí, ya está hecho acá. Cuando yo hacía los ejercicios, le preguntaba, ¿qué perfil querían? Eso me olvidé de decirles en el ejercicio anterior, cuando lo hacíamos en clase entre todos, le preguntaba qué perfil quieren, con cuál quieren arrancar. Ahora, supongan que arrancan con un perfil 300, que es más grande que el anterior. ¿No es cierto? El otro necesitamos un 220. Eran 30 toneladas, otra vinculación, pero eran 30 toneladas. Entonces uno dice, bueno, que está acá, arranco con 300, para no quedarme corto. Es libre. Entonces, primer tanteo, perfil normal 300. Voy a la tabla, perfil normal 300. Radio de giro mínimo 56. Calculo la esbeltez, longitud equivalente ya es 230. Bien, ¿alguien tiene una pregunta por qué este es 2? Digo, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Está bien? Supongo que está bien. Y la esbeltez es 180. Vamos a la tabla lambda omega. Pero 180 está justo acá al lado. 180, 5,47 el omega. Esbeltez 180, lambda, omega 5,47. Omega 5,47. Y ahí calculo el área necesaria. 5,47 por 35.000 kilos dividido 1.400. Yo supuse un perfil 300 con esa variable. El tanteo de lo que hizo fue decir, bueno, a ver, suponemos que sale esto, o si fuera a salir el 300, y me dice que necesitaría un perfil 137 centímetros cuadrados. Voy a la tabla, arranco por acá, y me dice como que sería necesario un perfil 450. Yo arranqué con unos 300. ¿Le explico de vuelta eso? Yo arranqué suponiendo, vamos a poner los dos colores, más allá que quizás ya lo vieron en el siguiente perfil. Yo dije que probablemente podía ser este. Y con el valor este, que estaba acá, y terminé haciendo el cálculo, y me dice que cuando voy a la tabla necesito 137. Vengo por acá, por el área, y el inmediato superior es 147. Como que tendría que adoptar un perfil 450. Teniendo en cuenta que el ejercicio anterior yo me había pasado y necesitaba uno menor, acá arranqué con uno menor y se pasó. ¿Qué tendría que hacer con el mismo criterio que el anterior? ¿Algún variante? ¿Qué tendría que hacer? Ir buscando un perfil más grande. ¿Más grande que el 450 o que el 300? Que 300, Muy bien, ¿o no? así es. En eso consiste el tanteo. Podría ser, por ejemplo, la mitad, 60. Podría ser. Supuse uno bajo, no es bajo, 100 es perfil de 30 centímetros, guarda, es una barbaridad de perfil. Y me dio que necesitaba muy alto, entonces uno por la mitad.
Bueno, vamos a ver qué es lo que hice acá. 360, o sea, hago un segundo tanteo. 360, vamos a la tabla. El segundo tanteo, el perfil 360, necesito, nada que ver, miren. Tengo el radio de giro mínimo 290. El radio de giro mínimo 290, calculo la esbeltez. 230 dividido los 290 me da que tengo una esbeltez de 159. Voy a la tabla lambda omega, 150, 159 y una esbeltez 159, un omega de 4,27. 4,27, calculo el área necesaria y me dice que necesitaría, suponiendo esta variable de 360, un perfil de 106 centímetros cuadrados, ¿no? Vengo a la tabla con el área y 106 le pegó en el palo, el que tendría que adoptar inmediato superior es 107. Sería el 380. Bueno, entonces fíjense lo que igual que en el ejercicio anterior, hay un cachito más, miramos ajustando y hacemos la verificación. Pasa así con el perfil 380, con un radio de giro mínimo de 302, ahí vemos que da. Vamos al tercer tanteo, perfil normal 380, el radio de giro mínimo 302, calculo la esbeltez, me da esbeltez 153, 150, 3, 153, omega de 395, ¿cierto? Omega 395, calculo el área necesaria para ese valor supuesto de un perfil 380, me da que en área necesaria de 98,75, vengo a la tabla de los perfiles, 98,75 y ¿cuál? Tendría que adoptar el 107, que es el 380. ¿Se dieron cuenta que básicamente si va siguiendo lo que le estoy diciendo, en el tercer tanteo sí o sí le va a cerrar? Porque si se quedaron cortos, adoptan un cachito más grande. Si se quedaron muy grandes, adoptan el cachito más chico. O lo que ustedes vayan viendo. Práctica. De esa manera, ahí borro. De esta manera, fíjense, sin tener mucha posibilidad, porque una ecuación con dos incógnitas, cuando era un valor muy grande, terminé achicando al que necesitaba. Y en este caso, cuando era un valor chico, se terminó agrandando hasta el que se necesitaba. ¿Alguna pregunta de estos ejercicios? Sí, profe, tengo una consulta. Siempre empiezo eligiendo un perfil entonces y luego ahí decido si elijo un perfil más alto o bajo. O sea, voy Claro, subiendo o bajando. exactamente. Oh, Eso yo les decía, hice dos ejercicios. El primero, bueno, yo ya lo tenía resuelto, ¿no es cierto? Pero acá le estoy mostrando. Yo le explicaba que en clase lo que hacía, díganme ustedes, y el que primero decía un valor, arrancaba con ese perfil, y ahí vamos viendo que si nos quedamos altos, teníamos que bajar. Si habíamos quedado bajo, teníamos que subir. Esos son tanteos. ¿Qué se supone que tiene que pasar el día del parcial? Un ejercicio como este, fíjense, es corto. Acá fíjense que yo escribí solamente para que, como era nuevo, pues esta fórmula, como que no sería necesario.
Pero bueno, ¿quién dice que quizás en el segundo tanteo ya le peguen también, eh? Yo lo que dijiste vos, adoptamos un perfil. A ver, miren, acá estoy haciendo acá. Si adoptamos este perfil, el primer valor del tanteo nos da acá abajo, lo que tenemos que hacer es achicarlo para que converjan esto. Si adoptamos este y nos dio que necesitamos uno más grande, ahí tenemos que seguir para ir achicándolo. Eso es por tanteo. ¿Está? Bueno, y van a tener otro ejercicio más resuelto también, para verlo. Y ahora, este que yo les mostraba ayer, que es muy sencillo, fíjense acá, calcular la carga máxima. En este caso ya es el dato un perfil. 5 metros de longitud real, y este que sería el K igual a 2, que es empotrado libre arriba, y se pregunta calcular la carga máxima. Lo que nosotros sabemos, la fórmula, la tensión es el omega, carga sobre área, por lo tanto, si tuviéramos que despejar carga, el A pasa multiplicando, el omega pasa dividiendo. Pero al tener el dato ya de la esbeltez, perdón, del radio de giro, ¿por qué tenemos el dato del radio de giro? Porque tenemos el perfil. Entonces vamos acá al perfil, era 220, perfil 220, tenemos el radio de giro 2,02. Bueno, calculamos la esbeltez. Esbeltez es la longitud de pandeo, 2 por 500, dividido el radio de giro, mucho mayor. A ver. Entonces le digo cuánto era. 1000 dividido 2, casi 0, casi 500, ¿no? Un poquito más chico. 1000. 495. Bueno, lo que yo les expliqué, no va a pasarle en el parcial a ustedes. Si supongan que pasara esto, que se me escapó, que no calculé y no verifiqué, no tienen que redimensionar y buscar un perfil más grande. Acá directamente la explicación es esta. No se puede calcular que el lambda es mayor que 250. ¿Entiende? No se emocionen mucho, que yo verifico algunos números en el parcial. Si llegara a pasar esto, no se puede calcular. Ahora, fíjense, calcular la carga máxima del ejercicio anterior, pero con una longitud de 2 metros. Bueno, hacemos. Tenemos que calcular la esbeltez. Siempre, en todos los ejercicios hay que calcular la esbeltez. Longitud equivalente, K, A, L, 200, dividido el radio de giro mínimo, desde el perfil, 202, me da que tengo una esbeltez de 198. Esbeltez 198, 190, 198, 662. Ahí. 662, entonces la carga máxima es despejar la fórmula nomás. Función admisible por el área, sale de dónde va a salir el 39,5 de la tabla de perfiles, y el 662, la carga máxima es 8.353 kilos. ¿Qué significa ese 8.353 kilos? La máxima carga que podemos llegar a dar para un perfil 220 de 2 metros de longitud, de manera tal de que quede en el equilibrio. ¿Recuerdan del equilibrio estable, indiferente e inestable? Dentro del equilibrio estable. Y ese es todo el ejercicio, ¿eh? Para que cuando yo le diga quedan 10 minutos, quedan 20, corto el ejercicio de calcular la carga máxima.
Ese sería un modelito de calcular la carga máxima. En esta carpeta no estaba resuelto porque lo entregaron por separado. Pero, ¿ven? Todos los años siempre uno le da ejercicios para resolver. Bueno, este mismo que está acá, fíjense que ya está puesta la tarea, la tabla lambda omega que les mostré recién, acá está la teoría, ¿no? La que dio el ingeniero Videla, y vamos a acomodar esto para que esté todo junto. Ahí. Este que dice pandeo dimensionamiento. Este archivito, pandeo dimensionamiento, los dos ejercicios, paso por paso. Bien detallado, no como por ahí en clase que lo habíamos hecho muy cortito, pero porque lo hablábamos, ¿no? Este ejercicio, la primera hoja, fíjense que en clase se explicó y era esto. Yo acá le expliqué desde el principio, paso a paso, para que quede escrito. Ustedes no lo tienen a la parte hablada, ¿no? En la otra. Este ejercicio es cuando suponíamos un valor y necesitamos un perfil más chico. Y acá, cuando suponemos un perfil y necesitamos uno más grande. Están los dos planteos. Entonces, acá tienen la tabla lambda omega, el PDF de la teoría, el ejercicio que les mostré recién, y dentro de lo que es la tarea, les quedó puesto, no está resuelto ahí. Fíjense en este caso, A y B, en la carga, tienen, bueno, carga y carga, el estado de vinculación o la vinculación que tienen. Fíjense que este es un valor alto, 60 toneladas. Esto es empotrado libre. No le estoy diciendo qué va a dar, pero por eso también le expliqué qué pasaba si dentro de los posibles escenarios el esbeltez sea mayor a 250 o no haya un perfil. Y en este caso, bueno, a ver, no sé cómo hago siempre. Estos dos son las incógnitas. Un perfil doble T y un perfil U. Y en este caso, las incógnitas son las cargas máximas. Esto es dato. El dato yo lo tengo acá. La carga, no tengo el perfil. Dimensionamiento. Acá tengo el perfil, pero no tengo la carga, está bien. Entonces, este es de calcular la carga máxima, como el ejercicio cortito que les mostré recién ahí. Ahora, lo correcto que sería, en este caso, este que está acá, suponiendo esta situación, no fuera posible encontrar un perfil, lo correcto, lo que pretendo que puedan llegar a responder, si se llegara a plantear el caso, como este no se puede calcular, haya una propuesta de solución. Porque si el objetivo es que alguien le dice, che, calcúlenme o dimensionenme, ustedes tienen que decirle, mira, así como lo tenés empotrado libre, no hay manera. No hay manera porque todavía no se fabricó un perfil tan grande. Pero podrías, ahí puedes decir, empotrarlo abajo y poner una articulación. ¿Cómo se hace para una articulación? Y ahí ya es más complicado. Pero podrían dejarlo planteado por lo menos. Lo que me va a servir si yo tengo que corregir eso, decir, bueno, tiene claro que más allá de la vinculación que actualmente tiene, una posible solución sería cambiarle la vinculación.
Entonces, bueno, eso es, acá está la tarea. Y le puse el 16 de noviembre, el día del parcial, a las 23:59. O sea, 4 ejercicios, así como ustedes vieron recién. No digo que tiene que llevar, y yo me juego que no tendría que llevarle más que 1 hora y media siquiera en total. Estos eran cortitos. Tendría que dar 5 minutos cada ejercicio. ¿Alguna pregunta? Porque con esto estaríamos terminando acá, ¿eh? Y ahí tienen todo. La tabla de perfil ya las tienen, Lambda Omega, los ejercicios resueltos y la carpeta también de Florencia. Ahí. E incluso la teoría, está todo junto en el mismo lugar. ¿Alguna pregunta? Profe, yo sí tenía una consulta. ¿Qué tabla de perfil usamos para cuando era perfil en U? ¿Cómo qué tabla de perfil usamos? El U, Porque tabla de ahí perfiles puso U. doble T. Sí. ¿Preguntas qué tabla se ocupa para este? Así estoy entendiendo bien, ¿o tiene U Claro, este? claro. Y el perfil U. Si lo ves así, es una C. Si lo ves así, es U. Gracias. Tal, obviamente el perfil que corresponde. Y en este caso también, ¿cuál es el radio de giro mínimo? Y el del I. Todo lo que van a usar en el pandeo es I. O sea, acá dice I, I. O sea, el radio de giro en el eje I del perfil. De los ejercicios que vimos hoy, tanto de dimensionamiento como de carga máxima, ayer vimos ejercicio también, pero bueno, hubo varios que estaban conectados y era medio que imposible ver a pesar de la computadora, pero no hacía foco en la pantalla, en el pizarrón. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ejercicio práctico. Bueno, si pueden... ahí estoy leyendo que hacen una pregunta, si el parcial es presencial o virtual. Yo lo voy a tomar presencial para los que puedan ir, y el que no pueda, está en Perito Moreno, bueno, va a rendir virtual o como el caso de unos compañeros, buscar otro día. La diferencia del virtual con el presencial es que yo no puedo ni siquiera acercarme al banco a ver lo que están haciendo. Y muchas veces pasa de que por ahí yo voy, me acerco y no le digo dónde está mal. Yo le digo, por ejemplo, cate las unidades. Y saben lo que están haciendo, eso ya tendría que ser suficiente para que se destraben. Saben, y las preguntas que puedan tener tanto de la tarea anterior como de esta tarea, bueno, lo vamos respondiendo a las preguntas. Respondiendo a las preguntas. De última, mientras estamos ahí, vamos a ir viendo uno por uno en qué estado está, debe algún práctico para que antes del 26-27 pueda entregarlo, ¿no?
Bueno, se hizo rápido la clase. Así que ahí estamos. A este tipo de ejercicios son los que van a entrar. Mencionamiento o carga máxima. O también puede ser mencionamiento y carga máxima. Son ejercicios cortos. Pero si no hay pregunta, entonces, hoy van a cenar Bueno. 20 minutos antes. Bueno, entonces buenas noches, de mi parte. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas noches, entonces. profe. Chao, profe, buenas noches.